La pregunta mía está muy relacionada a un viejo proyecto que es el de la usina del puerto. Ahí conseguimos, a través del gobierno provincial, que se dieran todos los equipamientos en la usina, la familia, lo sabemos, que tenía 2 áreas y media y tenía 2 cuerpos muy grandes. Para la usina y era un cuerpo de oficina general. Eso se ha perdido. Y hay algo para pensar. La diferencia entre el poder, es decir, el gobierno, y los grupos de poder que existen en toda ciudad, en todo Chile. Hay que preguntarse, a mi manera de ver, si el gobierno responde más al grupo de poder o a las necesidades de la sociedad. En la medida que responda al grupo de poder, vamos a ver las cosas que se ven. Podría poner ejemplo, ¿no? Pero en la medida de que el gobierno ponga a la sociedad en situación bastante sustancial. El ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, el contrato de todos sabemos, fue interrumpido porque dejaron construir una punta saliente, ¿no? Sobre entonces la antigua del estilo desapareció. Y así hay muchísimos ejemplos que podríamos citar. Pero el de la usina del puerto es calamitoso, es vergonzoso. Un sector muy carenciado, pero de bajos recursos, que podría tener instalaciones. Quiero agregar lo siguiente. Lo que estamos viendo como lo que yo he pensado para la usina son centros cívicos, administrativos y culturales. ¿Por qué son centros cívicos, administrativos y culturales? Porque acá se habló del presupuesto participativo. Es muy difícil si no existen instituciones barriales que tengan otra escala que no sea la simple sociedad de fomento, como son estas unidades. Es mucho más fácil trabajar el presupuesto para la sociedad, es decir, discutir con necesidades. Pero Yo quiero aprovechar para compartir, digamos, una mirada con Héctor, porque, bueno, él trabajó mucho el tema de la usina, digamos, ahora que cuenta lo de la usina, me acordé que hubo incluso un proyecto de Mario Correa en su momento para el predio, pero Héctor acaba de mencionar este tema del centro cívico o de esta unidad cívica para ese espacio. Y recién Ventimiglia mencionaba el tema de rediscutir el modelo político, digamos, el hecho de la representación política, por ejemplo, para Batán. Yo podría sumar el tema del cierre de los padres. También ahora hago memoria y recuerdo, por ejemplo, aquel proyecto o aquella iniciativa de los municentros, digamos, como espacios donde se pretendía tener una institucionalidad en determinadas áreas. En otras épocas más recientes, la discusión
de las nuevas áreas centrales o las nuevas centralidades urbanas, que se las denominó así en el plan, en alguna de las versiones del plan estratégico. Lo que quiero decir es que me parece que es necesario discutir el modelo político no solamente desde la política, sino también de sus consecuencias en términos espaciales, en términos económicos, cómo se hace esto con una verdadera descentralización no solo de la representación, sino también de un presupuesto descentralizado y también de la posibilidad de tomar decisiones efectivamente, como se decía recién acá, que la banca 25 no sea un mero cartón pintado, digamos, te damos un lugar para poder opinar, sino que también las decisiones se legitimen con el acuerdo de quienes habitan el territorio, digamos. Esa sería, en síntesis, también la vocación de un futuro donde una ciudad, como el caso de Mar del Plata, pudiera tener un efectivo involucramiento de su comunidad. No quiero dejar de decir, porque por el lugar en el que estamos, yo me acuerdo que acá discutimos, por ejemplo, el tema del Metrobús en su momento, digamos, aquella vez que le dijimos que no a la obra del Metrobús, estábamos en este espacio charlando del tema, ¿me acuerdo? Tuvimos así como unas agarradas interesantes ese día. Y en otras oportunidades, me recuerdo, por ejemplo, cuando desde el Foro de la Construcción coordinamos la presentación de los candidatos a intendente que circuló por varias instituciones de la ciudad, y en esta institución se presentó en ese momento el candidato a intendente, que luego fue intendente efectivamente, Carlos Arroyo. Y era como si fuera un rockstar acá, y la verdad tuvo mucha adhesión y todo ese tipo de cuestiones, y bueno, el plan estratégico quedó totalmente paralizado en su gestión de gobierno posteriormente. Pero las instituciones de la ciudad tienen, en el caso de Mar del Plata, un rol protagónico, y lo han tenido toda la vida, toda la historia han tenido participación activa, han sido protagonistas del impulso de muchísimas obras, desde juntas promotoras, pasando por algunos roles en el crecimiento del puerto, de otros lugares de la ciudad, y bienvenido sea. Y algo que muchos destacan es el rol de las instituciones. El problema es cuando el poder político, digamos, no escinde de los lugares del poder económico, del mercado y del privado, ¿no es cierto? Entonces, me parece que recuperar el sentido también de cuál es el rol del ejercicio de lo público es una de las tareas pendientes para poder inculcar y poder trabajar en el futuro, ¿no? Eso. Una última pregunta. Y yo quería decir algo antes de que me olvide, porque, bueno, un poco ha salido de vuelta la palabra cultural, cultura. Tenemos que recordar que no tenemos ni Secretaría de Cultura, nada. Que la cultura en este momento se ha sometido a la recreación vinculada al turismo. Es exactamente eso lo que está ocurriendo en la ciudad. Hemos perdido la estructura, los cargos. Casi que no podemos discutir de cultura si los espacios se cierran. Es más, lo último que se estaba aprobando era en la instalación de espacios gastronómicos en los museos. ¿A título de qué? No sé cuál es el beneficio tampoco, pero eso sí es una orientación a esa recreación. Y eso es una política pública. Creo que lo que tendríamos que pensar es con una construcción de una visión a futuro de qué ciudad realmente estamos deseando. Bien lo que acaba de decir acá Julia, hace tanto que se abandonó el plan estratégico. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero teníamos alguna idea de hacia dónde queríamos ir. Ahora no sabemos a dónde vamos. Vamos a la intención de algún interés momentáneo, pero las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Porque cuando damos una concesión a 30 años, la gestión que está no va a estar más. Y nosotros sí, seguramente. Y eso va a seguir ahí, sin que nosotros podamos hacer nada. Lo mismo va a pasar con estas construcciones. No sé cuál es el valor de hacer una torre y ¿para qué? Para que 4 o 5 no vamos a resolver el problema habitacional de nadie con esas torres. Seamos realistas. Tiene otro... Exactamente, tiene otro fin. Entonces, no hay que dejarse engañar, ni tampoco mentirse con la idea de que le van a dar trabajo a 40 personas. Si quisieran darle trabajo, la obra la harían en un lugar
en donde se beneficiaría muchas más personas y el trabajo estaría. O sea, siempre hay una excusa para anularnos y quitarnos la palabra. Y este espacio que estamos teniendo ahora, esta es la palabra de pensar, y por eso dicen charlas, porque tenemos que juntarnos a hablar de este tipo de cosas, si no la ciudad va a seguir empeorando y nosotros vamos a seguir viviendo acá.